comenzamos por fin este tan esperado 2021. Quizá hay personas que piensan que por el cambio de año, por el pasar la hoja del calendario, van a cambiar mágicamente las cosas. Bien, es muy importante que sepamos que la hoja es mucho más que una hoja de papel. La hoja la escribimos entre todos, cada uno de nosotros. Pasar la hoja del 2020 al 2021 tiene muchísimas y muy profundas implicaciones. ¿Qué hemos hecho en este pasado 2020? Que eran una cifra en la cual se igualaba el milenio con el año. ¿Qué significa esto? Pues que estos 2000 años de experiencia bajo una lógica interferida, con muchísimo margen de error, unos 2000 años en los que hemos sido gestionados a través de diseños foráneos, ajenos, como la religión, como las ideologías, las políticas, los dogmas, los sistemas jerárquicos, que si bien han tenido una función funcional, valga la casi redundancia, porque no había la suficiente madurez en el humano para que él solito pudiera hacer toda esta labor, todo este ordenamiento dentro de este diseño social y de civilización. Como no había la suficiente madurez, pues necesitamos estas estructuras ajenas impuestas para poner un orden dentro de nuestros diseños humanos. Pero ¿qué pasa en este 2020? Que el milenio se pone a la par con el año. Y esto significa en este 2020 recién pasado que hemos dado circuitos S2, hemos dado circuitos desde un doble cero, no porque está el 2020, quiere decir que ha habido una recreación de circuitos, y en este 2020 lo que se ha gestionado es el cero. Y aquí es donde yo me quiero parar, porque el día 2 de enero me despierto con la palabra bisagra, resonando en mi cabeza. Y bueno, es una anticipación que mi mente lenta no consigue comprender, pero mi sabiduría ya instalada lo deja ahí reposando, y empiezo a respirar físicamente para dar espacio a esa información todavía en modo Wernicke, en modo embrionario, para que termine expresándose, ¿no? Para que termine en este formato Broca, en esta decantación pueda ser visto y expresado. Entonces, a lo largo de la mañana, eso es lo que hago, y de eso es lo que quiero hablar, y de eso es de lo que va este mes de enero. Que en el día 2, el día de circuito, comienza a expresarse como un anuncio de lo que oiría este mes de enero. Quiero apuntar antes de seguir que estamos en un mes en el cual lo que se va a producir es una bajada, tiene una función de bajada estructural, y el aspecto del mes es estructura. Es un aspecto de estructura. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos en este año un nuevo ciclo en el cual en los primeros meses lo que estamos es estructurando, poniendo la base estructural de el modelo que se va a cerrar a final de año, ¿no? Entonces los primeros días de enero son días de impresión, se va a ir imprimiendo desde cada una de las frecuencias, ¿no? Se imprimen en estos primeros días de enero, desde el día 1 hasta el día 10, se imprimen
estas frecuencias que van a ser el soporte escalar de todo el desarrollo que vamos a ir desgranando día a día a lo largo de este año. Una cosa muy interesante es que la frecuencia negativa va a seguir desplegando, en estos primeros meses, va a seguir desplegando mente, pero lo va a hacer porque son frecuencias 300. El día 1 fue la frecuencia menos 364, ¿no? Es como el potencial de España. Entre ese 3 y ese 4 hay un 6, ¿no? Es como esa neurología dándole desde su diseño potencial, posibilidades. Es una buena forma de empezar. El futuro nos está sosteniendo desde su propio diseño para que se pueda desarrollar este gran potencial que guarda este 2021. Entonces, desde el futuro, como digo, nos está sosteniendo una mente en estos primeros días para el desarrollo de un potencial. Entonces, esto ya en sí mismo es una garantía, pero esta garantía del espacio-tiempo ya visto y entendido como un todo que convergen, en el cual convergen todos los tiempos y dialogan todos los tiempos, pues en este mes de enero, en este ciclo en el cual y en este año 2021 lo que nos toca es asumir todo eso que decidimos en el año anterior, en el año 2020. Y si el milenio 2000 tuvo toda esta descarga, como he dicho al principio, ¿no? en estas claves que fueron foráneas porque fueron impuestas, estos 2000 años, como he dicho anteriormente, han venido de la mano hemos venido funcionando de la mano de estructuras que nos han sido ajenas. ¿Qué quiere decir? Esto no es que sea ni malo ni bueno, esto tuvo su función. Pero como digo, en el 2020 es como que el humano, el individuo, la base del sistema, se pone a la par con el milenio. Y lo que tiene que hacer el individuo, ya no es desde una estructura de élite, sino desde una estructura de base, es hacerse cargo. El individuo le toca hacerse cargo de todo ese legado, de todos estos 2000 años. ¿Y qué hacemos con todo eso? Con todo que podemos definir como muchísima información, pero que aquí nuestra amiga Travis, ¿qué hacemos con toda esta información que se puede leer de muchísimas maneras? Va a depender del receptor. Obviamente hay muchísimo trauma sin procesar. El trauma que no podemos procesar, lo que va a hacer con el humano, con el receptor, es dejarlo en modo traumatizado, sin posibilidad de aprovechar toda esa experiencia. Y de eso es de lo que finalmente quería hablar, que me desperté el día 2 de enero, este día que la Tierra me daba circuitos y me hablaba de la bisagra, la bisagra, la bisagra. Cuando voy a buscar la palabra, el código numérico de esta palabra, descubro que es 59. Es una lógica del propósito. Y cuando veo que aquí hay propósito y está a la izquierda, me doy cuenta de que tiene que ver con el futuro. Precisamos en este mes generar una lógica que dé propósito desde el futuro. Justamente una cosa muy curiosa es que
un momento antes de empezar a grabar el vídeo, me da por buscar el número de la palabra enero y me da 59. Exactamente suma lo mismo que bisagra. Entonces me doy cuenta que aquí convergen de manera muy coherente y empiezan como a encajar las piezas de este puzzle recién montado en este año. Y es que el mes de enero tiene una función de bisagra, que significa que lo que instala es una lógica con un propósito, que está respaldado desde el negativo por frecuencias que tienen que ver con la mente, con la neurología dentro de un potencial, dentro de unas posibilidades. Y esto lo voy a enlazar con el año que ha empezado a cursar, el 2021, porque de eso se trata este año, después de decidir tomar estos 2000 años. Aquí Travis quiere participar y darles espacio, porque no olvidemos que lo que le hemos dado en este año, por eso hemos estado tan parados y tan aislados. En esta parada y en este aislamiento, lo que se nos ha dado es la oportunidad de darle espacio, de generar una membrana interna para ser capaces de gestionar, para ser capaces de usar toda esta experiencia tan densa que ha tenido como colofón este 2020, que ha venido a resumirse en una pandemia. Y fijaros que la palabra pandemia suma 64. Lo que nos ha dado la pandemia en este año pasado es un potencial para un diseño, pero el diseño y el potencial lo eliges tú, lo elige el receptor, lo elige el humano, porque si no somos capaces de aprovechar, de hacer una lectura que sirva para mejorar mi diseño humano y los diseños de nuestros sistemas como humanidad, a lo que nos va a llevar es a un colapso y a una destrucción de diseños, desde lo más particular, y eso puede ser una enfermedad como una pandemia, pero si esta pandemia la aprovecho, y hemos tenido mucho tiempo para aprovechar, para generar espacio interno, un cero, y también me surgía la palabra cero, que son esos dos ceros del 2020, y cero, la palabra cero, suma 47. Suma lo mismo que la palabra ley, y el cero es la ley que da coherencia al diseño, a los diseños desde fuera de los diseños. Entonces me venía, como digo, la palabra bisagra, que es una lógica que viene de la mano de un propósito, porque una bisagra es aquello que hace que las estructuras puedan moverse sin romperse, y de eso se trata el mes de enero. Estamos bajando estructura para que podamos a lo largo del año tener este movimiento sin rompernos, y además va a ser un movimiento que va a tener un propósito que viene del futuro.
porque la bisagra lo que hace es articular. La palabra articular suma 107. Vemos ese 10, esa creación, dándole espacio a ese 7 desde el futuro, esa conciencia que viene desde el futuro a darnos propósito. Entonces es como que empezó a encajarse este puzzle que al principio vino en forma de intuición, y cuando viene la intuición siempre es información que viene del futuro, que a la mente en principio apostada en un presente y acostumbrada a procesar desde una linealidad, muchas veces no le encuentra el sentido. Pero si estamos anclados en un eje, y esta es la segunda parte del vídeo de lo que quería hablar, si estamos anclados en un eje Y, si estamos en un eje Y, pero si estamos en un eje Y, en el presente, pisando, anclados sobre un eje X, todo este movimiento de bisagra y de articulación va a tener una gran estabilidad. Porque aquí veía una cosa interesante, y es que la palabra eje suma 20, que son circuitos desde el punto cero, desde una membrana de conciencia, desde el futuro, es que se me dan los circuitos. Eso es lo que hace un eje, por eso el eje da estabilidad, ¿no? Y la letra I en el abecedario ocupa el lugar 26, la letra I. Y el eje I es lo que nos va a dar un potencial desde el futuro. Pero nos va a dar un potencial desde el futuro porque puede ver a la letra X, a ese eje lineal. Eso es lo que nos provoca estar en el eje. Estar en el eje siempre te va a dar un equilibrio y una estabilidad para ver tu contexto, tu letra X. ¿Qué es eso? Es eso de la letra X, que ocupa que la X es el 25. El 25, el famoso cuadro 25, ese cuadro que no veo, eso que me pierdo, eso que me pasa pero que no veo, de lo que no soy consciente, es ese cuadro invisible. Bien, pues si soy capaz de posicionarme en mi eje Y y conectar con el eje X, lo que me va a proporcionar esa Y, el potencial que me va a provocar ese Y, ese eje del ser, es el poder ver ese cuadro que habitualmente cuando estoy fuera del eje no puedo ver, ese cuadro 25. Pues eso es lo que en este mes de enero, cuya función es la de bajada estructural, si ya desde vamos a empezar a darle una estructura muy muy sólida, pero no rígida, ¿vale? Porque estamos aprendiendo a movernos dentro de una articulación, porque ya sabemos que el espacio-tiempo, su cualidad fundamental es la del movimiento. Como ya hemos visto a lo largo de estos milenios pasados, cómo es funcionar con estructuras rígidas paradas en un presente que no soy capaz de procesar, y por eso ha sido tan traumático, ¿vale? Ahora, lo que nos va a dar este 2021 es la posibilidad de darle circuito al 1, al receptor. Fijaros que 21 son circuitos para el receptor, pero la buena noticia es que si aprendemos a articular desde el 0, que es ley, vamos a poder comunicarnos desde el presente
siendo capaces de asumir todos esos 2 milenios, se va a establecer una comunicación directa desde el futuro. ¿Por qué? Porque el presente va a dejar de ser una interferencia y se va a convertir en una membrana de comunicación fluida y permanente. ¿Y quién es el que comunica desde el futuro? Pues 12. A 12 se le conoce como al humano. El humano del futuro se comunica con su inhumano del pasado, ese que no podía comprender ni comprenderse porque no era capaz de ver ni de verse. Ese cuadro 25 no tenía acceso a ese aspecto de sí mismo que estaba secuestrado por diseños que le eran ajenos. Entonces, fijaros lo que empieza a desplegarse en este año 2021. Es algo muy grande y muy, muy, muy profundo. Es tan grande y tan profundo que tenemos que vivirlo día a día, despacito. ¿Y qué puede hacer el humano del presente? Pues ir ensayando, ir aprendiendo a establecerse en el eje. Somos un pequeño fractal de todo este gran sistema de comunicación que es un planeta dentro de un sistema solar, dentro de un sistema galáctico, dentro de un universo. Así que vamos a ir despacio. Y el ir despacio es una garantía de éxito, porque el ir despacio, desplegando desde mi mente de humano, día a día, y estamos recién comenzando el año 2021, lo que nos toca es darle circuitos a ese uno que en el fractal humano soy yo con todos mis defectos, que ahora ya sabemos que son virtudes en potencia. Lo único que tenemos que hacer, lo único que tienes que hacer es permitirte habitar la tierra que pisas en ese eje X, bien anclado a la tierra con todo lo que eso supone, y supone que te conectes con tu cuerpo, con tu biología, porque tu cuerpo es tierra. Todos los elementos que constituyen a la biología pertenecen a la tierra. Eso quiere decir que hay un vínculo, una memoria de conexión con la tierra. Y lo que vamos a hacer y estamos haciendo es cambiando los parámetros de comunicación desde lo más denso, que es la materia, hasta lo más abstracto, que sería el espíritu. Estamos reconfigurando los parámetros de comunicación. Y esto, dicho así, que parece nada, es mucho, no, muchísimo. Estamos reconfigurándonos hacia nuevos modelos humanos, sí. Lo que se está configurando es un nuevo modelo de humano. Ya no más humano traumatizado, ya no más humano manipulado, porque el trauma es visto y usado para salir del trauma, para ver más allá del trauma. ¿Qué me proporcionó el trauma? Y no quedarme ahí bloqueado en el trauma. Bloquearse en el trauma nos lleva a bucles en el tiempo de trauma, con lo cual pierdes el crédito de vida, porque no estás siendo funcional a la expansión de la conciencia. No somos útiles para la Tierra.
Por lo tanto, la Tierra te retira el crédito de vida. Así que, como digo, ¿qué hacer el humano de la base, que es el que va a cambiar toda la estructura? Y lo vamos a hacer desde la base, por eso tenemos que hacerlo despacito y lentamente, día a día, desde este eje X en mi existencia, desde esta tierra que me sostiene, desde esta realidad que me ampara. Me voy a anclar desde mi eje Y, este eje 20, esta letra Y que me da circuitos desde una neutralidad, desde una membrana de conciencia. Eso me va a dar espacio dentro de mi tiempo, dentro de mi territorio, dentro de mi espacio, para ver ese cuadro 25, eso que antes en modo trauma no podía ver, y me va a permitir articular nuevos diseños, porque ese 0 es ley, y es la ley que se instala en el nuevo modelo humano, y es una ley que instaura los modelos desde una conciencia del futuro, porque eso es 0 y eso es ley, y esa es la nueva ley que va a instaurar, como digo, los nuevos diseños desde una conciencia de futuro. Y esto comenzamos a hacerlo en este mes de enero, cuya función es la de instaurar lógica, estructura lógica con nuevos propósitos. El desafío ahora es asumir todo lo que eso supone. Cada uno desde el renglón que ocupa, desde el lugar que ocupa, desde la conciencia que es capaz de procesar. Todo está bien. Si estás dentro de una integridad propia que te da una coherencia a la vida que expresas dentro de tu existencia. Seguiremos informando en los próximos días y en los próximos meses, dándole cabida a ese 21, a ese humano del futuro que nos viene acompañando. Vamos a darle espacio, porque si le damos espacio, Él nos va a dar oxígeno y nos va a ir regalando una mente con un gran potencial, que eso es lo que en estos días del mes de enero el futuro nos está regalando en modo negativo, pero tranquilos porque todo llega.